Regresamos entonces a nuestra discusión sobre el derecho a la vida y la despenalización del aborto, pero antes de esto quisiera que viéramos dos opiniones de dos grandes expertos sobre este tema, una del doctor Diego Valadez y otra de Pedro Salazar, quien es fundador de este programa y ahora nuestro colaborador permanente, y los dos nos van a dar su opinión sobre este tema tan importante, crucial en la vida de los hombres y de las mujeres de nuestra República Laica. Nos encontramos con dos grandes cuestiones. Una, digamos, la acción que tuvieron algunos gobernadores de algunos estados, yo mencioné concretamente Chihuahua y Veracruz, que asumiendo una representación de la que carecen, comprometieron el destino de esos estados con una deidad, en la que ellos están autorizados y tienen derecho a creer, pero que no tienen por qué involucrar a toda la comunidad del estado, y menos en términos de representación jurídico-política. Pero esos son episodios aislados. Pero hay otros aspectos que sí son de fondo, particularmente los que se refieren a los derechos reproductivos de la mujer. Y en este caso nos encontramos con que hay derechos reproductivos para las mujeres en el Distrito Federal que no están reconocidos en ninguno de los estados del país, y que en 18 estados no solo no están reconocidos, sino que están expresamente prohibidos. Y aquí lo que nos encontramos es que, además de que se da la presencia de una normativa de origen confesional, que si las personas de manera voluntaria consideran que todo hijo debe nacer y que el aborto es un pecado, bueno, tienen derecho a creerlo así y tienen derecho a actuar en consecuencia con esa convicción. Lo que no podemos es transformar las convicciones muy respetables de esas personas, así sean la mayoría, en una obligación que vincule a todas las mujeres del país, y que entonces el Estado adopte criterios de carácter teológico y los imponga de manera obligatoria por la vía coactiva a todas las mexicanas. Ese problema sí lo tenemos y corresponde a una percepción confesional de la norma que ya no se compatibiliza con la reforma de 2012, particularmente al artículo 40 constitucional. Para quienes pensamos que la libertad es un valor importante y que la autonomía y la autonomía de las mujeres es un bien que debe salvaguardarse, fue una gran noticia que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2007 despenalizara la interrupción del embarazo y permitiera que las mujeres que así lo decidieran pudieran acudir a los servicios de salud para realizarse un aborto. Esta decisión fue aceptada y fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación un año después, y sin embargo provocó como respuesta una reacción conservadora en diversas entidades federativas que fueron aprobando reformas a sus respectivas constituciones para, así se dice, proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. En algunos casos, estas normas se han traducido en persecuciones a mujeres que han interrumpido un embarazo, incluso en algunos casos de manera involuntaria, y ha constituido también una agenda de profunda persecución y hostigamiento a los prestadores de servicios de salud que realizan estas intervenciones. Si lo vemos desde el punto de vista del derecho y de los derechos, esta realidad constituye una brutal fractura al principio de igualdad ante la ley, porque lo que en el Distrito Federal es un derecho fundamental que puede ejercerse libremente, en otras entidades federativas, incluso colindantes, se persigue con el derecho penal, se criminaliza. Esto es inadmisible en una sociedad democrática y debe superarse en el México del presente. Pues entonces tenemos la perspectiva, creo, más clara ahora con estas opiniones. Yo creo que hay un problema de desigualdad, hay un problema de persecución incluso, que es muy extraño, ¿no? Que las mujeres en el resto de la República no tengan los mismos derechos que tienen en el Distrito Federal, y que además haya quien se convirtió, de hecho, en un persecutor, ¿no?, de las mujeres a partir de prácticas
que no necesariamente están reguladas o penalizadas de la misma manera en todos los lugares de nuestro país, ¿no? Pero, Regina, tú que conoces muy bien los expedientes concretos, dinos, ¿qué es lo que sucede en concreto en los estados de la República? Dinos algunos casos que tú conozcas que han sido, digamos, críticos, en donde se muestra precisamente esta desigualdad y este maltrato que ahora pues es permanente, ¿no? Pues desde Gire justamente hemos documentado lo que ha pasado a partir de estas reformas y empezamos a litigar también casos en donde mujeres, no sé, te cuento el caso de Luz, una mujer en Hidalgo que está embarazada, ella sabe que está embarazada, ella quiere estar embarazada, de hecho trae una pulsera de un embarazo de alto riesgo para que sea atendida luego, está en un accidente automovilístico, llega a atenderse al hospital, trae un sangrado, y el médico luego la denuncia. Antes de averiguar qué es lo que está pasando, antes de ver si su salud está bien, si ella está en riesgo, inmediatamente, como ya un modus operandi, toman el teléfono y llaman a la policía ministerial. Se llevan a Luz a la cárcel, ella pasa ya unos 12 días en un estado bastante crítico de salud porque ella sufría de diabetes, era un embarazo de alto riesgo. Y digamos, esto ni siquiera, ella tiene hoy a su bebé, corrió con suerte, pero digamos, ella tuvo que estar sometida a la persecución de un aparato en donde, digamos, se están invirtiendo recursos, tiempo. Ahí sí ves que la policía llega luego. Luz tuvo un accidente y pudo haber perdido un embarazo deseado. Estuvieron a punto de provocarle un aborto. Así es. Por estas nuevas medidas en donde hay que proteger a la vida, ¿no? Exacto, sí. Este es un caso, digamos, de un embarazo que finalmente era un embarazo deseado que llegó a término felizmente porque así lo deseaba Luz. Tenemos un caso Nicolasa en el Estado de México, ella tiene 5 hijos, es víctima de violencia por parte de su pareja, ella ni siquiera sabe que está embarazada, va al servicio con un sangrado, es común el sangrado en el primer trimestre y es acusada. Una mujer que vive sin agua, sin electricidad, con 5 hijos, que tiene que estar viendo cómo va a mantener a su familia y tiene que sufrir un proceso penal. Pudimos pagar la fianza de esta mujer para que llevara el proceso fuera. Está el de Hilda, que cargando agua, ella tampoco sabía que estaba embarazada en San Luis Potosí, también tiene un sangrado igual, ¿no? Uno va a revisarse con... O sea, ya las mujeres no pueden sangrar porque las van a acusar de estar queriendo abortar, ¿no? Así, de hecho hay una nueva iniciativa sobre qué hacer con el fin último de estos restos, digamos, y ahora quieren también que tú puedas registrar y dar aviso a la autoridad si tienes un aborto espontáneo dentro de las 12 primeras semanas. Entonces, imagínate ahora el control que una tendría que tener sobre todos los sangrados y el control que llevaría la autoridad. Digamos, sí es muy fuerte ver cómo se acusa a mujeres que no saben que están embarazadas, otras que sí saben. Digamos, hay tantas circunstancias caso por caso, pero la regla desde la autoridad es que se quedó en la cabeza que ahora está prohibido el aborto en todas las circunstancias, cuando no es así. Yo insistiría en que sigue habiendo causales y el Estado debe garantizar causales, que ahora lo que están haciendo es que las mujeres no vayan a los servicios médicos porque corren el riesgo de que puedan ser denunciadas. Claro, porque si tienen el temor de que precisamente alguien vaya a malinterpretar su sangrado o las intenciones por las cuales tienen un sangrado, no van a acudir, con mayor peligro todavía para su salud, ¿no? Puede ser delincuente, finalmente. Completamente absurdo. Es absurdo. Y vemos cómo estas medidas que vienen de gente muy religiosa, ahora sí, muy conservadora, que está tratando supuestamente de proteger a la vida y están generando persecución contra las mujeres y además provocando incluso en algunos casos situaciones que generen muertes, ¿no? Muertes indeseadas, muertes de madres que tienen otros hijos, ¿no? Y que los van a dejar incluso huérfanos, ¿no? Sí, yo creo que pensando en realmente una protección de la vida, este país tiene un índice de muertes neonatales muy fuerte, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen embarazos deseados, partos, y que por alguna razón nace mal el bebé, no hay la atención y se mueren. Y hay muchísimos. Y yo no veo a estos grupos igualmente preocupados por estos bebés recién nacidos que podrían, digamos, tener una vida satisfactoria, una vida digna. Entonces creo que esa es un poco la preocupación, ¿no? Que
uno puede querer proteger la vida desde la concepción, la única manera es protegiendo a las mujeres. A las mujeres se les está criminalizando y haciéndolas pasar por un estrés, digo, y estas son las que sabemos, ¿no? Sí. Porque debe haber miles más. Muchísimos casos que no se conocen. Exacto, y que se puede pagar fianza, porque hay mujeres incluso que las están acusando de homicidio, y por homicidio generalmente no tienes fianza. Entonces, ahí hay otra situación todavía más grave, que hay muchos grupos que están trabajando estos casos, que yo creo que sí, no nos podemos quedar calladas y hay que visibilizar las injusticias que están provocando estas reformas. Y Ingrid, ¿hay alguna posibilidad de que haya alguna iniciativa jurídica que termine con esta situación? Porque es evidentemente muy injusta para las mujeres, es muy injusta para incluso los hijos de estas mujeres y es muy injusta para la sociedad, ¿no? Que leyes que se hicieron supuestamente con la mejor intención, pero que evidentemente están completamente equivocadas. ¿Hay alguna manera de dar marcha atrás a esto? Pues mira, yo creo que en eso están grupos como GIRE y organizaciones no gubernamentales, e incluso en la academia, pues hay muchísimos académicos que estamos a favor de la despenalización total del aborto. Yo creo que personas interesadas en el tema sobramos, y con intenciones de hacer legislaciones, pues creo que entre todos las podemos hacer. El problema es qué pasa con esas iniciativas a la hora que son discutidas en el Congreso. Ahí es donde luego los temas, y tú sabes que los legisladores luego son un toma y daca, ¿no? O sea, yo te apoyo en tal iniciativa y tú me apoyas en tal otra. Y parece ser que el tema de los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo ha estado relegado a otras decisiones más importantes. Entonces, pues la iniciativa, pues lo más probable es que quedara ahí en el congelador, ¿no? Ese es el problema. Esto que se ha hablado de un código penal federal, que no sé si sea bueno, porque a lo mejor en el código penal federal incluyen esto y entonces ahí sí está todo el mundo peor, ¿no? Ajá. Sino un poco, lo que yo hablo es, no hay sensibilidad política en nuestros funcionarios o le tienen demasiado miedo a los líderes religiosos, o qué pasa, ¿por qué no hay, digamos, no hay legisladores capaces, juristas que puedan conversar, o tenemos alguna iniciativa al respecto o no? Ustedes que conocen el terreno, digamos. Yo soy muy negativa y creo que en el fondo vivimos en un país discriminatorio en donde lo normal o bien visto es este control sobre las mujeres y empieza por el tema de cuántos hijos quiere tener. Creo que dicen que el Código Penal único, parte de la razón por la que se frenó fue por el tema de la interrupción, ¿no? El subir al estándar más alto y homologarlo a la reforma constitucional de derechos humanos significaba tener el estándar del DF, ¿no? Claro. No menos. No bajar al otro, sí. ¿no? Claro. Y creo que algo positivo del Código de Procedimientos que está aprobado es que, por ejemplo, en el tema de aborto por violación, ya se hace claro que no se tienen que poner obstáculos a las mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? Y eso también está a la par con la ley de víctimas. Incluso supera la NOM 046 que mencionaba Marta, en el sentido de decir, si tú eres víctima ya de por sí de una cuestión tan grave como es una agresión sexual, no tendrías por qué estar convenciendo al MP, convenciendo al médico, y ahí, digamos, está, al parecer, la puerta abierta. Yo creo que muestras como la de Graco Ramírez en Morelos, en Guerrero, y ahora declaraciones del gobernador de Coahuila, dejan ver que hay quienes tienen el interés, y habría que ver qué pasa después de esos anuncios de la despenalización, que se apaga, ¿no? Los legisladores entran en este miedo. Yo creo que sí hay todavía este estigma que rodea el aborto y toma y da por otras cosas, más el machismo y la discriminación, que es muy penoso, ¿no? Porque creo que este país ya estaría a la altura en términos de derechos humanos de poder reconocer que existe esa opción para las mujeres que así lo desean, y quienes no lo desean no están forzadas a acudir a la interrupción. Pero bueno, pues habrá que ver ahora qué pasa en el tema de Coahuila, que es algo que anunció el gobernador en diciembre, y pues está a la espera ¿Anunció también qué específicamente? que presentaría una iniciativa para despenalizar. Un poco similar a Aguirre y a Graco, ¿no? O sea, ha habido muestras, creo que desde el 2007, no sé, Colima, por ejemplo, muy bajo del agua, se ampliaron causales, incluso tienen la protección a la vida, y Colima amplió causales, Tlaxcala. O sea, también. puedes tener, sí. Eso es muy importante, puedes tener el derecho a la vida, que todo el mundo está de acuerdo,
no necesariamente desde la concepción, porque ahí sí ya genera confusión, pero sí puedes tener ese derecho a la vida inscrito en la Constitución del Estado y al mismo tiempo ampliar las causales de despenalización del aborto, porque son formas de proteger la vida también, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que no hay derechos absolutos y el derecho a la vida no es un derecho absoluto. Por un lado está el derecho a la vida, pero por otro están, y además el derecho a la vida de un producto que probablemente llegue o no a ser persona, porque hay que recordar que según datos científicos, de 30% de las concepciones llegan a ser niños, solo el 30%. O sea, no el hecho de que haya una fecundación o una concepción nos va a significar que ese niño va a nacer. Claro. Sí, ¿no? Entonces, no ¿qué estás persona. protegiendo? Estás protegiendo unas estructuras celulares que podrían en algún momento determinado llegar a ser persona, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta este punto porque es muy importante que estás protegiendo y por el otro están los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, pero no es el único derecho, está su derecho a la privacidad, o sea, a tomar decisiones que le incumben a ella de manera privada y que esto no trascienda, porque ella tiene derecho a la privacidad, que es como se ha manejado en Estados Unidos el derecho al aborto, el derecho a que las personas en lo privado tomen decisiones que les afectan a su propio cuerpo. Claro. Entonces hay que ponderar el derecho a la vida, ¿de qué? Y el derecho de mujeres vivas que son titulares de derechos que también deben de ser protegidos. Claro. O sea, tenemos cuestiones culturales que frenan estos derechos de las mujeres, tenemos cuestiones jurídicas específicamente que también están frenando esos derechos. Tenemos cuestiones políticas ligadas, digamos, con la presión de los grupos religiosos que también están incidiendo. ¿Por dónde comenzar para revertir esto? Última pregunta para ver si podemos tener algo de luz y precisamente iniciar algo que evidentemente es parte de una batalla general, porque como ya vimos las noticias recientes, sigue habiendo iniciativas para introducir esa concepción del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, es decir, siguen los grupos más conservadores tratando de insistir en una visión sin importarles la situación específica de las mujeres, ¿no? ¿Por dónde comenzar en esta compleja red de obstáculos, digamos, y de problemas para este problema? Pues yo creo que no tenemos que empezar, sino que ya empezamos y hace mucho tiempo estamos trabajando. O sea, así como los grupos conservadores se han unido y tienen el interés de extender sus creencias, pues creo que también los grupos no religiosos estamos unidos y hay que crear una cultura que también haga entender a la sociedad en general cuáles son los derechos de la mujer. Así como hay proselitismo religioso, debe de haber un proselitismo laico, Claro. de dar a entender. No nomás no religioso, No porque religioso. insisto que habrá Okay. algunos religiosos que son sí están, laicos sí. y que están a favor de que cada quien decida lo que quiera, ¿no? Pero se necesita Sí. más información cultural, por eso es muy importante la educación sobre los derechos reproductivos a los niños, para darle unas visiones que no sea la religiosa sobre estas situaciones. Muy bien, un minuto para cerrar esto. ¿Por dónde vamos? Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué están haciendo? Pues yo coincido contigo que es amplia la gama de cosas que se tienen que hacer desde lo cultural a lo jurídico. Creo que también hay una cosa que tiene que ver ahora en vísperas de las elecciones, ¿no? ¿Quiénes son estos representantes por los que vamos a votar? Finalmente, ellos son los que tienen la posibilidad de modificar las leyes y hacer algo para elevar también el costo político de las consecuencias que se tienen con estas malas legislaciones. Yo, pecando de abogada, creo que jurídicamente también estamos utilizando el derecho ahora que estamos en esta nueva fase del estándar más alto de derechos humanos para hacerles, pues ahora sí que ver las consecuencias jurídicas y no solo políticas que se tienen con estas malas legislaciones, ¿no? Porque al final es eso, son malos los legisladores a la hora de redactar la ley con tal de plasmar estas ideologías, y creo que ahí también hay mucho trabajo que se está haciendo por parte de la sociedad civil. Y no están cuidando el bien común, ¿no? Que es lo que se supone que tendrían que cuidar. Pues muchísimas gracias
Ingrid, Regina, por acompañarnos. Al revés. Vamos a un corte y regresamos con nuestras conclusiones. En una república laica como la nuestra, se supone que lo que estamos buscando es la protección de los derechos de cada uno de los ciudadanos que viven en este país. Y obviamente una parte importante, mayoritaria incluso, de estos ciudadanos son las mujeres. Mujeres que hemos visto que con estas legislaciones que supuestamente buscan proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, han terminado por ser leyes que persiguen y encarcelan a las mujeres, que terminan algunas de ellas con condenas hasta 30 años porque se les imputa incluso homicidio en grado de parentesco. Una situación que obviamente tenemos que revertir y que implica enfrentar obstáculos culturales, obstáculos jurídicos y sobre todo yo diría obstáculos políticos. Me parece que tenemos que regresar a la idea central de que en esta república laica, independientemente de las creencias religiosas de cada quien, la república respeta y garantiza el derecho de todos los ciudadanos a preservar y ejercer su libertad de conciencia. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana.